Bueno, la verdad que es un honor para nosotros, viniendo del fin del mundo, poder estar acá, que siempre nos tratan tan bien los mexicanos, y es una oportunidad muy grande para poder contar un poco nuestra visión, ¿no? Entre tantos colegas con abordajes distintos, ¿no? Nuestra visión un poco de la comunicación y nuestra especialización en el fútbol, ¿no? Que es un poco lo que venimos a contar de cómo se complementa esa comunicación del fútbol con este City Branding Summit, ¿no? Es una buena pregunta, también está un poco en la charla que estamos dando. Tiene que ver con nuestra incursión, sobre todo sobre las marcas sociales y políticas, ¿no? De la conversación esa que nosotros empezamos a generar de las marcas ciudades y de las campañas políticas con la gente, ¿no? Y ese fenómeno de la competencia, ¿no? De la adrenalina de competir, ¿no? Como tienen las campañas, ¿no? Nosotros obviamente, como sabrán en Argentina, el fútbol es nuestro lenguaje madre, ¿no? Y tiene esa misma esencia, ¿no? La competencia, competir por algo, prepararse, ¿no? Dar todo en un partido, hay dos equipos, hay una estrategia. Entonces nosotros, de alguna forma, lo que hicimos casi de manera pionera es agarrar todo ese lenguaje de la compol y llevarlo al fútbol, ¿no? Ahí es donde nosotros empezamos a tratar de generar un vínculo mucho más grande quizá del que había desde las marcas, ¿no? De las marcas del fútbol, en este caso las asociaciones, las confederaciones, ¿no? Ese es un poco de dónde venimos, ¿no? Y cómo hicimos a llevar eso al fútbol, ¿no? Bueno, la pandemia fue un fenómeno mundial que dejó al mundo en shock, ¿no? El mundo, me refiero a todo el mundo, la gente, los gobiernos. El caso en Argentina fue parecido al de todo el mundo, donde había una necesidad de gestión muy importante, donde la concentración estaba súper enfocada a gestionar, ¿no? Gestionar los recursos, gestionar los hospitales, y a nosotros siempre, digamos, de alguna forma se nos abrió una oportunidad, ¿no? Porque dijimos, bueno, no hay nadie diciéndole algo a la gente, ¿no? En este momento, ¿no? Y se nos abrió un camino, casi como un mensaje gubernamental. Pero como te digo, como el fútbol es tan madre en Argentina, nosotros tuvimos la posibilidad desde ese lugar de poder hablarle a los argentinos, ¿no? En algo que trascendió después fronteras, porque después se convirtió en una pieza muy vista también en Europa, de donde también nosotros tenemos muchos orígenes, el aviso también habla de eso. En México también acá llegó, bueno, a muchos países de Latinoamérica, pero fue como una portavoz, ¿no? Mucho de lo que tiene que ver una marca ciudad o una marca gobierno, de lo que estaban hablando hoy en el Summit, ¿no? Como nos tomamos la licencia de poder hablar a los argentinos desde un costado futbolero, ¿no? Y eso llegó, impactó mejor, ¿no? Ese creo que fue el acierto, la visión. Bueno, de los últimos, trabajamos también para la Confederación Sudamericana de Fútbol, y hicimos una pieza que se movió bastante, que ese es otro de los problemas que tienen las confederaciones, que son muchos países juntos, ¿no? Las confederaciones que son como que son de todos pero no son de nadie, entonces se trabaja mucho la integración, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de hacer una pieza para poner en valor que había 3 campeonatos del mundo seguidos, el de Argentina, el de Uruguay y el de Brasil, mayor, sub-20 y sub-17, que habían sido coronados por la Conmebol, y poder dar un mensaje de unión de todos, ¿no? Como si el orgullo fuera cruzar a la frontera, ¿no? Algo bastante disruptivo de hacer, porque bueno, siempre el orgullo es nacional, es de un país, de una camiseta, y en este caso queremos generar ese clima de unión, ¿no? Como si fuese como si uno borrara los límites, ¿no? E imaginar un continente unido, ¿no? Eso se llamó el mundo de los primeros, ¿no? Y hacía referencia un poco a de que todos juntos podemos ser potencia en el mundo, ¿no? Y mira, hay dos cosas. Primero, que el fútbol tiene un lenguaje universal, contrario a lo que quizá la gente cree. Vos agarrás una pelota y la tirás en cualquier parte del mundo y dos personas que no se conocen ni hablan el mismo idioma pueden jugar al fútbol. Eso es un fenómeno que es parte de la comunicación. O sea que, para empezar, le puedes hablar a todos casi con el mismo lenguaje, ¿no? Y después, obviamente, hay una cuestión de visión, de tacto, de entender el lugar, de investigación, de hablar con gente allegada, de entender un poco las realidades, quizá para encontrar el lugar de donde le querés hablar. Pero lo más importante es lo universal, que es el fútbol, ¿no? Eso es un poco lo que trabaja también fuertemente la FIFA, ¿no? Que ahora está haciendo todos estos mundiales con muchas sedes, ¿no? Donde trata de integrar
¿no? Borrar límites. Mirá, yo te digo lo que opino respecto a eso es, viste la frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? El fútbol hoy tiene una gran responsabilidad, porque tiene un gran poder, que tiene un atractivo mundial. Y yo creo que lo está haciendo muy bien, porque la responsabilidad en un mundo tan crispado es la unión. Vos fíjate, ellos tienden a unir, ¿no? Te dicen Canadá, Estados Unidos, México. Y el claim es we are 26, we are 26. O sea, está diciendo somos 26, todos, de acá abajo hasta acá arriba, ¿no? Yo creo que es un acierto, porque en un mundo donde está todo el tiempo tratando de dividir, tratando de levantar muros, tratando de poner aranceles, ¿no? Que alguien con ese poder que tiene pueda llevar un mensaje casi te diría evangelizador, mucho, humano, ¿no? Desde la integración, me parece que es un gran acierto. Claro, bueno, primero que como en toda marca ciudad, como en toda marca país, como en toda marca de gobierno, hay crisis, como en todos lados. Las crisis se dan, uno no las maneja, ¿no? Entonces siempre hay un protocolo de crisis, que es entender cómo vas a tratar determinada situación, cuándo vas a hablar de determinado hecho, ¿no? Y eso tiene que ver con un montón de cosas, con el contexto, ¿no? Con los players, con quiénes están involucrados, con cuáles son los... Bueno, hay un montón de cosas que analizar antes de poder dar un veredicto, ¿no? Pero si tu pregunta es, esa es un protocolo de crisis. Siempre tiene que haber un protocolo de crisis al pie del cañón para cuando estas cosas pasan, ¿no? Es una buena pregunta. No, quizá el punto de crisis para el fútbol lamentablemente tiene que ver con la violencia, ¿no? Eso es un tema muy difícil de abordar porque es múltiple, ¿no? Hay muchos factores, hay una cuestión social, hay una cuestión de seguridad, hay una cuestión de organización, o sea, hay muchos factores. Y quizá esos son los más difíciles de poder entender, de poder abarcar, de poder, ¿no? De hecho, casi te diría que uno no los puede dominar, ¿viste? Uno quiere tomar el control, pero en realidad es un control de daños lo que te queda. Pero bueno, ahí está un poco la habilidad también del equipo de comunicación, de entender cuál es la gravedad del asunto, qué es lo que hay que decir. Pasa en las campañas, ¿no? Cuando pasa algo y hay que salir a dar un comunicado de prensa y hay que explicar bien a la gente qué es lo que pasó, por qué sucedió, tomar cartas en el asunto. Nada, como te decía antes, un protocolo de crisis que en el caso de Latinoamérica, bueno, también pasa mucho en Brasil, o sea, la violencia es un tema, ¿no? La violencia. Después, otro caso que se me ocurre, más a nivel global, de crisis, es un poco el tema del racismo, ¿no? Es el otro gran tema que toca la FIFA, que toca Conmebol, que toca AFA, que tiene que ver con la discriminación en las canchas, ¿no? Que es un tema más mundial ese, ¿no? Y viste que hay un montón de protocolos ahora implementados en los mundiales, para los partidos, hay mensajes de los capitanes, hay un protocolo armado para cuando eso sucede. Bueno, creo que están en el camino correcto, ¿no? Es una pregunta difícil, si son suficientes o no, no soy juez ni parte, imagínate que nosotros no nos dedicamos a esa ala que es más casi te diría, casi como de reglamento, digamos, cuestiones legales, o sea, nosotros no tocamos, no te sabría decir si es suficiente o no. Lo que sí te puedo decir es que nosotros de las marcas siempre trabajamos en llevar tranquilidad, llevar concientización. Hacemos todo el esfuerzo que está a nuestro alcance para que la gente se sienta más contenida, para que entienda por qué tenemos que erradicar la violencia en el fútbol, para que entienda por qué el racismo no es el camino, para que... Eso es lo que está en nuestras manos, digamos, es lo que podemos manejar, ¿me entendés? Desde el punto de vista de la comunicación. Lo otro no es algo que nosotros podamos modificar, ¿entendés? O decidir, ni siquiera. Claro, hay organizadores, hay leyes, hay estatutos, hay abogados, hay organizaciones mundiales, o sea, hay un equipo gigantesco que tiene que ver con leyes locales, leyes internacionales, o sea, cosas que nos exceden. Nosotros de nuestro lado, así como guardianes de las marcas, siempre tratamos que la comunicación sea lo primero que llegue, lo primero que dé certidumbre, lo primero que alivie, lo primero que... ¿Me seguís? Quizá el primer factor para sacarle presión. Eso sí son estrategias válidas para lo que hacemos. No, totalmente. Yo veo que en México el fútbol se huele en las calles, se siente, la gente cuando juega su selección deja todo, da todo. Lo vimos en el Mundial,
El partido Argentina-México fue épico desde todo punto de vista, desde las aficiones, desde lo sanguíneo que es, ¿no? O sea, yo veo mucha relación entre cómo vive un país el fútbol y cómo lo vive el otro. O sea, lo veo como muy... Nada, viste que el fútbol despierta pasiones y nosotros en este continente americano tenemos eso, jugamos con la pasión. México lo hace también, es un equipo muy aguerrido, su gente lo sigue a todos lados. Nos sorprendió en ver a tantos mexicanos en Qatar. O sea, te das cuenta que también es parte del ADN mexicano la selección, ¿no? O sea, después, como todo, puede tener buenos momentos, mar la racha, bueno, como le pasa a todas las selecciones. Pero te das cuenta que la gente siempre está. Y lo que tiene el fútbol de interesante con eso es que siempre te da una posibilidad, siempre te da una revancha, ¿viste? Te va a pasar algo, pero siempre te da la oportunidad de volver a competir, siempre te da la oportunidad de poder volver a ganar. Entonces, eso hace que viva, ¿no?, en la gente esa pasión, ¿no?, que es lo que despierta, ¿viste? Cada mundial despierta una horda, ¿viste?, de esperanza, ¿no? No importa cómo vengas, si venís bien, el tema obviamente está clasificado y después todo, ¿viste?, todo es posible, ¿no? Bueno, ese es, yo te diría, el fenómeno intrínseco al fútbol. De hecho, nosotros durante el Mundial de Qatar también estuvimos allá en Qatar viendo la problemática catarí con ese tema del fútbol y ellos claramente aman el fútbol y está, como vos decís, están utilizando el fútbol de alguna forma y entrar en el mundo del fútbol como grandes competidores para atraer culturas, para abrirse a Occidente. O sea, el fenómeno del fútbol es una gran vidriera, es una posibilidad de romper barreras, es una posibilidad de conectar con otras culturas de otro lado, es una posibilidad de conocer gente, conocer religiones, o sea, es un gran unificador mundial. Entonces, cada vez más los mundiales funcionan, como decís, como embajadores, ¿no? Que van para acá, que van para allá, y todas las aficiones tienen su lugar, ¿no? ¿No? El día del partido, van a los lugares asignados, tienen su folclore, ¿no? O sea que si esa afición tiene el folclore en otro país, ese país se nutre también de lo que hacen en el otro país. O sea, hay un intercambio cultural que es un fenómeno mundial. Y yo creo que lo que estamos viviendo, y es la razón por la cual es tan potente el mundial cuando se pone en marcha, cuando se unen países, ¿no? Esto que van a vivir ustedes el año que viene, ¿no? No, para nada. Los mundiales, para tener una idea, el último mundial, la última final Argentina-Francia fue el evento histórico más visto en la historia de la humanidad, el evento deportivo más visto en la historia de la humanidad fue esa final. O sea, el fútbol está, te diría, es el deporte más importante del mundo a nivel convocatoria, a nivel, ¿me seguís?, a nivel visualizaciones, a nivel orgánico, es el más importante hoy. Superó a los Juegos Olímpicos, superó, bueno, a las otras competiciones de Europa, al boxeo, al Super Bowl, o sea, hoy está en el top mundial. Buena pregunta. El fútbol dispara un factor social muy importante, que es el que veníamos hablando antes respecto de la integración. O sea, es el que le da la oportunidad, el que borra prejuicios, el que borra límites, el que borra edades, el que borra, ¿no?, un montón de cosas que a veces te separan del otro, ¿no? Para que me hablabas de la identidad de un país. El fútbol en Argentina es un gran generador de igualdad social, es un gran generador de momentos que mezcla todo tipo de clases, todo tipo de edades, todo tipo de géneros, ¿no? Entonces, nosotros lo consideramos parte del ADN del país, porque es esa capacidad que tienen los argentinos de juntarse a jugar al fútbol. Si no lo practicás, no importa, juntarse a verlo, ¿no? Allá todos, mujeres, abuelos, ¿no?, niños, adolescentes, todos tienen su preferencia a un club, todos se unen. La selección argentina lo que logró en los últimos años fue increíble. No sé si ustedes pudieron ver la movilización que hubo en Argentina después del Mundial. Había casi 5 millones de personas en la calle. Eso demuestra que en el ADN, como decías, de los países, el fútbol puede ser un gran impulsor. Por ejemplo, hay un montón de fomento en Argentina respecto al fútbol y respecto a la educación. El fútbol atrae a los chicos. Entonces, como
es un ejemplo, ¿no? Pero como a los chicos justamente lo que quieren es educarlos, hay un montón de programas sociales en Argentina que hablan, por ejemplo, de rodear las canchas de bibliotecas. Por ejemplo, o sea, usan la pelota como un generador de un momento, de una unión, de una comunión, de un montón de chicos que vienen de distintos lugares y cómo después pueden generar de eso una conversación, digamos, un acceso, digamos, a la educación, ¿no? Fútbol es un gran integrador para lograr la igualdad en un país. Muchas gracias, el agradecido soy yo y bueno, ya nos vemos.